Buenos días. Les damos la bienvenida a esta charla que forma parte del programa de vinculación universitaria y es organizada en el marco de la exposición temporal José de Ibarra, El lenguaje del afecto. Agradecemos la asistencia de los profesores Agustín Solano de la UAP, a Mónica Pulido de la ENES Morelia UNAM, a Andrea Gutiérrez Coto de la Salle Ciudad de México, a Carmen Rodríguez Rosas de la UPAEP y a Carlos Ledesma de la UAM, así como a sus alumnos que hoy nos acompañan. Gracias por estar aquí. La charla del pincel al meme, un recorrido por la representación de los afectos y su teoría, será impartida por la maestra Berenice Pardo Hernández, curadora de la exposición. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, donde labora actualmente. Es maestra en Filosofía Política por la Universidad Pompeu Fabra y doctorante en 17 Instituto de Estudios Críticos. Ha sido editora en Fomento Cultural Banamex, fue agregada cultural en el Consulado de México en Barcelona, donde organizó el centenario de Octavio Paz en Cataluña. También en esa ciudad coordinó las exposiciones Retratos de Familia de la fotógrafa mexicana Lourdes Grobet en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en 2015 y la creación en el arte popular mexicano en el Centro de Artesanía de Cataluña 2015-2016. Fue directora del Museo Vizcaínas y tuvo a su cargo la organización de los eventos por los 250 años del Colegio de San Ignacio de Loyola, donde curó la exposición Recuerdo de nuestro colegio, junto con Cristina Kahlo en el marco del Festival Foto México 2017. Es coautora de diversas publicaciones como De vicios y virtudes, de hechizos y conspiraciones, están hechos los hombres, La Inquisición en Nueva España, de la UNAM de 2013. Signo, símbolo y arquitectura, poder político visto a través de las casas de Hernán Cortés del siglo XVI en la Nueva España, del Cuarto Congreso Internacional del Tardogótico en Palermo 2020, y Comercios del Deseo y Políticas de la Imagen, fotografía mexicana, 1890-1940, de la Universidad de San Mateo, Colombia, 2021. Junto con la doctora Paula Mus, es curadora de la exposición José de Ibarra, El lenguaje del afecto, que actualmente se presenta en el Museo Amparo. Berenice, bienvenida. Damos inicio a la charla. Hola, muchas gracias. ¿Comparto pantalla? Sí, por favor. Ok, ahí va. Ok. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias por participar en este diálogo, que espero que sea pues de su agrado, pero además que sea fluido, que les guste, que se diviertan, porque de eso se trata. Intentaré hacerlo lo más ameno posible, porque pues es un tema denso, el estudio de los afectos, de las emociones, bueno, saber cuál es la diferencia, ¿no? Entre un afecto, entre una emoción, entre un sentimiento y su recorrido histórico, sobre todo a través de las teorías de algunas imágenes. No voy a hacer un recorrido tan exhaustivo de imágenes, pero sí quiero empezar sobre todo pues por hacernos preguntas sobre la representación de las emociones y cuáles son las cuestiones que hay detrás de esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos atañe cuando creemos que podemos identificar un sentimiento o un gesto o lo que está pensando una persona, ¿no? Detrás de su rostro? Y esto es algo a lo que también nos enfrentamos cuando vamos a un museo, cuando vemos imágenes en internet, en diversas plataformas. ¿Qué es o a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que está sintiendo? O qué me está queriendo decir la persona que hizo tal o cual cuadro o tal o cual fotografía. Y luego, bueno, pues concluiré con el tema de los memes, que ahora está muy en boga y sobre todo en torno bueno, a raíz de la pandemia. Yo no sé ustedes, pero creo que hubo una explosión
al menos en mi teléfono, ¿no? Explotaba de memes y memes porque creo que había una especie como de exceso de afectividad en las personas que rebasaba las palabras, y a veces usábamos imágenes precisamente para poder conectar con otros, y las imágenes a veces eran descontextualizadas y yo le ponía una frase, o bueno, le ponemos frases, ¿no?, que descontextualizan la imagen original, reapropiándonos de un producto cultural que se hizo en otro tiempo para comunicar algo que yo estoy sintiendo hoy. Y eso es una cuestión fascinante. Creo que es algo que debemos pensar y que no ha sido completamente estudiado. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Precisamente me gustaría hacerles estas preguntas. ¿Podemos saber lo que está sintiendo una persona solo con verla? Cuando compartimos códigos culturales con otros miembros de nuestra comunidad, y esto es importante, podemos detectar en sus gestos los rasgos, los rastros del afecto. Si bien no podemos leer la mente de los otros, sí podemos inferir sus emociones, más no totalmente identificarlas. Basta con observar con detenimiento nuestro lenguaje corporal, una mirada piadosa, un ademán con las manos, la comisura de unos labios entreabiertos, el ceño fruncido de un hombre enfurecido. Estas son cuestiones que se ven también a lo largo de la exposición que curamos Paula Mus y yo, y que, bueno, están muy invitados para que recorran en el Museo Amparo, porque es precisamente lo que quisimos hacer. Poner el foco en los gestos que se representan, o los gestos que se representaron en las pinturas hechas por José de Ibarra. A eso iremos un poco más adelante. ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar al pasado? ¿Seríamos capaces de reconocer los gestos de hombres y mujeres de otra época? Y esta también es una cuestión que me gustaría apuntar muy insistentemente, de otra época. Es decir, nosotros vivimos en comunidad, ¿no? O sea, hoy en día estamos en México, en el siglo XXI, en el año 2022. ¿Cómo puedo saber si puedo reconocer gestos o interpretar gestos de otros tiempos a través de fotografías y de pinturas? Bueno, la cuestión sobre el estudio de las emociones y de las representaciones de los rostros y del cuerpo, de las expresiones de las emociones en el cuerpo, no es nueva. Ha sido explorada ya desde el siglo XVI, bueno, no, desde Platón y Aristóteles, pero en la Edad Moderna desde el siglo XVI más o menos. Entonces, perdón, XVI, XVII. Les traje esta fotografía de Nadash, que es un fotógrafo del siglo XIX, Caspar Frédéric Tournachon, mejor conocido como Nadar, porque este es un estudio fisiológico de cómo, de cómo cambia el rostro a través de las emociones. Entonces, eso es interesantísimo porque en el siglo XIX se empiezan a preguntar precisamente sobre cómo es que el cuerpo expresa las emociones y de dónde nacen las emociones. Hay una idea de que las emociones están fisiológicamente ligadas al cuerpo y todavía lo que creen que es la mente y el cerebro, pero todavía no lo entienden muy bien, y se hacen estudios y estudios fisiológicos, a veces crueles incluso, ¿no?, que tienen que ver también con los estudios de la histeria, y bueno, hay muchos estudios sobre la historia de la medicina en el siglo XIX, y este es uno de ellos. Vean, por favor, cómo están poniéndole choques eléctricos a este hombre para que cambie su rostro, ¿no? Y miden, bueno, una de las terapias para la histeria era precisamente los choques eléctricos y luego baños de agua fría, pero bueno, y luego cómo reaccionaba el cuerpo. Por supuesto que el cuerpo va a reaccionar ante un estímulo de esa magnitud, pero bueno, aquí están midiendo su rostro, el rostro de este hombre, y le piden que haga diferentes gestos, en fin, y luego hacen una clasificación. Por supuesto, el siglo XIX es el siglo de las clasificaciones, aunque eso ya le viene pues de pensamientos mucho más ilustrados. Pero bueno, Tournachon está en 1862 haciendo este experimento, y 10 años después, solo 10 años después, Charles Darwin publica las expresiones de las emociones en los hombres y los animales. Esto también es revolucionario para la época porque, bueno, o sea, lo que les estaba explicando, hay una relación, o se cree que hay una relación directa
entre el cuerpo, la fisionomía, la fisiología y las expresiones humanas. Intentan todavía saber de dónde vienen las emociones, cómo es que se expresan, cuál es el vehículo de expresión y cuál es el resultado. Esto es interesantísimo porque si Darwin lo está ya planteando ¿no? Después de su origen de las especies, pues entonces toma un tinte mucho más eugenésico, es decir, eu es bueno, génesis es nacimiento o creación. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no pueden expresar sus sentimientos como esperado? ¿O qué pasa con las personas que expresan sus sentimientos de diferente manera en diferentes culturas y en diferentes momentos de la historia? Aquí vemos, bueno, esto es Francia, esto es Inglaterra, y todos los rostros son rostros caucásicos, son rostros occidentales, europeos. Entonces la pregunta es, ¿podremos identificar un gesto o podríamos poder interpretar emociones o expresiones en rostros asiáticos, por ejemplo? Pero bueno, mientras se preguntan esto, el mundo gira, ¿no? Entonces, ya en el siglo XX, Ekman y Friesen, que son dos investigadores, desarrollaron un método de identificación de interpretación facial que se llama Facial Action Coding System, FACS, que pretendía categorizar los movimientos anatómicos que expresan las emociones simples como tristeza o ira, emociones simples, es decir, tampoco se meten en cuestiones como muy complejas, como sentimientos religiosos, que sí fueron explorados en el siglo XVII. Sin embargo, Charles Darwin, ¿no? Como les había dicho, ya había hecho una propuesta similar en 1872. Ekman y Friesen son, no sé si ustedes ubican no sé cuántos años tienen, pero bueno, no sé si ubican una serie que se llamaba Lie to Me. Lie to Me fue una serie, miénteme, una serie protagonizada por Tim Roth, un gran actor norteamericano, creo que sí es norteamericano, donde se hablaba precisamente de este método. Él era un investigador privado que decía que iba a revelar, que podía revelar si los posibles delincuentes mentían o no mentían, solo por ver, analizar e identificar en sus rostros qué es lo que estaban diciendo. Y era precisamente, y lo hacía a través del Facial Coding System, ¿no? Estudios mucho más recientes en el Reino Unido, como el de Beatrice de Gelder, han revelado mediante resonancia magnética que no hay bases neurológicas para pensar que muchas de las emociones son universales. O sea, que no hay una conexión real entre el cuerpo y la gestualidad y la emoción directa. No lo sé, ustedes sacarán sus conclusiones, pero bueno, por lo pronto las investigaciones se han concentrado básicamente en cuestiones que tienen que ver con la ciencia. Este es Tim Roth, el protagonista de la serie que les comenté, y así es más o menos, este es el FACS, el sistema por el cual se supone que este investigador revela las mentiras y de los posibles criminales. Y entonces identifica rasgos muy particulares, ¿no? En los rostros. Por ejemplo, el hecho de que se caiga, ¿no? El ojo un poco, losing focus in the eyes, es decir, que no identifiques exactamente hacia dónde está mirando, la mirada perdida, ¿no? La típica mirada perdida. Los gestos, hacen una clasificación de gestos, casi como en el siglo XIX lo hizo Tournachon, una clasificación de rostros y de gestos para determinar emociones simples. Esto es en el siglo XX. O sea, más de 100 años y se sigue pues discutiendo en torno a esta cuestión, ¿no? Me gusta mucho. Steve Rhodes es un magnífico actor. Yo creo que eligieron muy bien a este intérprete porque tiene una facilidad precisamente de expresar emociones que uno puede identificar como muy fácilmente. Bueno, los seres humanos tenemos una compleja variedad de sentimientos que se han intentado clasificar, pero la pregunta es, ¿sentimos diferente con el paso del tiempo? ¿Qué ha cambiado en la expresión de las emociones?
usamos los mismos gestos en distintos momentos y lugares. Cuando estamos preparando la exposición y yo estaba haciendo estas preguntas precisamente para contextualizar la primera parte de la exposición del lenguaje del afecto, Paula Mus me preguntó, ¿tú crees que sentíamos de diferente manera a lo largo del tiempo? ¿Se siente diferente o sentimos lo mismo? ¿O se siente con distinta intensidad? Y yo casi le respondí de manera inmediata, no, es que yo creo que sentimos lo mismo, lo que pasa es que lo decimos de otra manera, pero hay una liga, hay como un pilar, una línea que conecta las emociones básicas fisiológicamente que tenemos. Y me di cuenta de que mi respuesta era muy cientificista. Yo vengo de una familia de médicos y de psicólogos que, bueno, culturalmente en mi vida han tenido pues una injerencia importante y entonces me di cuenta que estaba contestándole culturalmente a esa respuesta sin reflexionar demasiado. Y esto tiene que ver con el hecho de que los estudios culturales no se han abocado suficientemente al estudio de las emociones, es decir, a la producción cultural que hay detrás de la representación de los afectos. Sí, la psicología se ha abocado a ello, la medicina, como lo pudimos ver, pero los estudios culturales no han hecho suficientes, o sea, no se ha hecho suficiente esfuerzo por explicar esto. De hecho, Mónica Pulido, que me parece que está por ahí, hace poco me dijo, tienes este libro, está increíble, y le agradezco la recomendación y no lo encontré. Está agotado y está descontinuado. Y eso es un signo de lo que creo que quiero decir, ¿no? O sea, no hay suficientes esfuerzos todavía en torno al estudio de las emociones y de sus representaciones contextualmente. Bueno, para hablar de cómo sentimos a lo largo del tiempo, me gustaría también pues hablarles de esta película. No sé si la han visto, se llama Lost in Translation, Perdidos en Tokio, es la traducción al español. Yo creo que Sofía Coppola ha hecho un magnífico trabajo con esta película porque el enfoque que pone en las emociones es muy bueno, y sobre todo los close-ups que hace, los primeros planos, ¿no? Las tomas que hace de primeros planos a los rostros de los personajes es magnífico y ilustra exactamente lo que les quiero decir. Si la han visto, qué bueno, sabrán de lo que les estoy hablando, y si no, espero que esto no es un spoiler, sino que más bien les invité a que la vean. Este personaje es un personaje, el protagonista es un personaje mayor, es un actor mayor, de edad, que está en Tokio filmando un comercial, y Scarlett Johansson es esposa de un fotógrafo, y los dos están pasando por una crisis existencial en Tokio, ¿no? Se sienten muy solos, se conocen, y bueno, empiezan un romance, no romance, que solo se puede entender a través de los gestos. El diálogo es muy poco, pero las miradas son muy importantes en esta película. Y sobre todo hay una cuestión que precisamente por eso se llama Lost in Translation, que tiene que ver con el manejo de la gestualidad en un país, en una región, en un continente que es muy ajeno a nosotros. Hay una escena magnífica donde este actor va a un programa como un talk show japonés, y entonces está el conductor en una exacerbación de sentimientos inmensa, y entonces intenta como caerle bien y hace cosas que caen en lo ridículo, porque claro, en Japón son muy reservados. Vean la primera imagen de la esquina superior izquierda, están todos en el ascensor en completo silencio, las miradas están en otro lugar, no hay manera, ¿no?, de que se crucen las miradas, pero en el talk show se hace un esfuerzo por exacerbar las emociones, porque piensan, ¿no?, pues que así se llevan las emociones en Occidente todo el tiempo, ¿no? Un desborde de sentimientos, un desborde de emociones, cruce de afectos por todos lados, y bueno, pues el resultado es un desastre, porque el que no entiende absolutamente nada es el occidental. Vean esta película, no se van a arrepentir. Ahora regreso a esta imagen, pero bueno, el rostro de este actor revela mucho, y tiene que ver con el tema de la melancolía, que es uno de los afectos que se ha estudiado
incansablemente a lo largo de los siglos, ¿no? Más o menos, bueno, desde la Edad Media. Este es un personaje melancólico, ¿no? Y ahora regresaremos a ello. La melancolía es una de las emociones que se ha estudiado y más a lo largo de los siglos, como les digo, porque es misteriosa, porque tiene que ver con una introspección, porque tiene que ver no solamente con un estado de, bueno, no con un estado de tristeza, sino con un estado de reflexión interna que tiene que ver con algo que no se puede alcanzar no que se ha perdido, sino que simplemente no se puede alcanzar. La diferencia entre nostalgia y melancolía es eso, ¿no? La melancolía es eh, llorar internamente, pesar internamente por algo que no ha sucedido o que queremos que suceda, y la nostalgia es llorar internamente o penar internamente por algo que se ha perdido y a lo que queremos regresar, pero ya no existe. El tratado filosófico en torno a la melancolía es muy complicado, pero bueno, en 1621 se publicó este tratado de la melancolía, pero se le atribuía a la melancolía un estado fisiológico. Es decir, el origen de la melancolía era físico, no era tanto mental. Y esto es un punto importante porque, como veremos más adelante, regresan al cuerpo. Es decir, mientras que las teorías medievales sobre los afectos y las pasiones y las pulsiones y los humores tenían que ver más con el alma, ya en el siglo XVII se empieza a hablar del cuerpo y con el cuerpo como productor de este tipo de emociones, ¿no? Este es el frontispicio de Robert Burton, de Anatomy of Melancholy, y un enorme subtítulo. Y bueno, lo define perfectamente este autor diciendo, I write of melancholy by being busy to avoid melancholy, ¿no? Es la eterna paradoja del escritor. A la izquierda vemos una representación, ¿no?, de la melancolía en ese mismo texto, y a la derecha la famosísima representación de la melancolía de Alberto Durero, que tiene que ver, bueno, está lleno de símbolos, ¿no? El tiempo, por ejemplo, el influjo de Saturno, bueno, y esto tiene que ver con tratados sobre el estado de la melancolía. Para entender, y bueno, para saber más sobre el estado de la melancolía y su historia a través de la cultura occidental, les recomiendo ampliamente este libro que se llama Estancias, la palabra y el fantasma en la cultura occidental, de George Agamben. Y dice, la misma tradición que asocia el temperamento melancólico con la poesía, la filosofía y el arte le atribuye una exasperada inclinación al eros. Al eros. ¿Qué es el eros? Pues es el deseo, ¿no? La retracción del asidioso, porque la melancolía en la Edad Media era, bueno, se identificaba con la asidia, aquel que no quiere hacer nada, no tanto como pereza, sino aquel que simple y sencillamente quiere ver la vida pasar. No delata un eclipse del deseo, sino más bien el hacerse inalcanzable de su objeto. Esto es la clave para entender la melancolía y su relación con el deseo. Voy a intentar poner un video. En 2015, la Fundación Marc en Madrid hizo una serie de actividades que tienen que ver con la música y los afectos. Y con los aspectos entendidos desde Descartes, René Descartes. Les voy a poner una pequeña introducción, porque ya vamos a entrar en materia filosófica. Ay. Ay, no se escucha, ¿verdad? Un segundo.
¿Se escucha? No, no se escucha. Si gustas, podemos compartir pantalla y en la parte inferior izquierda podrás encontrar una opción que dice compartir audio. Sigue sin escucharse, Valencia. Ay, perdón. En la parte de abajo, compartir audio, perdón, ¿dónde? Sí, al momento de compartir pantalla, donde das clic en compartir pantalla y en la parte inferior izquierda del cuadro donde seleccionas la pantalla, hay una opción que dice compartir audio. Ok. Berenice, un favor, nos comentan que si te puedes acercar un poquito más el micrófono porque te escuchas un poco baja. ¿Así está bien? Gracias, sí. Estado de ánimo que intrigó a filósofos y médicos de la época. El amor, la religión, la política. La tristeza es una languidez desagradable, en la cual consiste la incomodidad que el alma recibe del mal o de la falta de algo que las impresiones del cerebro le presentan como cosa que le pertenece. El compositor inglés John Dowland ejemplifica de modo emblemático la pasión de la tristeza y en particular la melancolía, un estado de ánimo que intrigó a filósofos y médicos de la época. El amor, la religión, la política, el aburrimiento o el influjo de los astros eran considerados como posibles causantes de esta dolencia, y cualquiera de ellos podría haberle impulsado a componer Lacrimae or Seven Tears, una colección de pavanas, gallardas y alemandas que trasladan a la música las múltiples caras de la melancolía. Serán interpretadas los días 29 y 30 de enero. La pasión del deseo es una agitación del alma causada por los espíritus que disponen a querer para el futuro la cosa que le parece conveniente. Así, no se desea solo la presencia del bien ausente, sino también la conservación del presente. Los celos, una variante enfermiza del deseo que se basa en la posesión y en la exclusividad, han dado origen a un buen número de composiciones. La gelosía, los celos en italiano, es protagonista de numerosas cantatas del siglo XVII, cuyos personajes encarnan en primera persona esta pasión. En este estado anímico se centra el programa que interpretará el ensemble Arte Música, dirigido por Francesco Cera, con la cantante. Bueno, ¿me escuchan bien? Gracias. Les puse estos videos porque una de las representaciones de los afectos es la música. Yo me debatiría entre saber si las representaciones de los afectos comenzaron a pensarse desde la pintura o desde la escultura o desde la música, pero la música sin duda tuvo un papel fundamental en la reflexión sobre sobre
cómo se siente, con qué intensidad se siente, qué es lo que provocan los influjos externos o los impulsos, los influjos externos en tanto pulsiones afectivas que perturban al alma, ¿no? Este es otro tema de debate, pero no sé ustedes cómo se sienten frente a una pintura, quizás una pintura monumental o una escultura y les dé el síndrome de Stendhal y se caigan y se mueran ahí. ¿Y cómo se sienten, por ejemplo, cuando escuchan a Mozart, cuando escuchan un aria magnífica, no sé, el aria de Nessun Dorme, no sé, o sea, un debate posterior, ¿no? Que tiene para mucho, pero la discusión respecto a la música y la representación del alma en cuanto a cuestión científica o que pretendía ser científica empezó más o menos al mismo tiempo, porque la ópera, hay que recordar, se crea en el 1600 más o menos, que es anterior a la discusión científica sobre las pasiones del alma. Entonces, bueno, em, la pregunta, ¿no? Sigue siendo, ¿pueden trascender las emociones, las condiciones históricas de la humanidad? Y con esto me regreso a preguntarles, ¿creen que se puedan descontextualizar las emociones? O sea, ¿podré yo identificar e interpretar una emoción o un gesto, perdón, de una persona, de un japonés en el siglo XIV? La discusión sobre las pasiones, sobre los afectos, empieza desde Platón, lo ha tocado Aristóteles también, lo retomó San Agustín, y luego, ¿no? De Cale, Brun, Spinoza, Rousseau, Voltaire, que estos últimos son, pues, los filósofos más cercanos a nosotros, pero no hay que olvidar también las discusiones medievales que, como les comentaba, pueden ver a través de Agamben. Pero bueno. Los estudios sobre las emociones en su contexto histórico específico y su representación son muy escasas, como les decía, y bueno, para Peter Burke queda mucho trabajo por hacer, como les decía, ¿no? El término emoción ya por sí mismo tiene un problema de traducción y de contextualización. No se refería en un inicio a los sentimientos, sino a un movimiento físico, perdón, a un movimiento físico, es decir, a la corporeidad, y viene del latín emoveo, moverse o irse, desplazarse, movimiento o agitación, que es algo que se retoma en el siglo XIX y por eso las fotografías de Nadar, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con el afecto como algo que influye en el cuerpo directamente y el cuerpo expresa, ¿no? Mediante un gesto. Las relaciones entre sentimientos y el alma, entre el cuerpo y el alma, fueron centrales en las discusiones sobre emociones desde los griegos hasta el siglo XX. Y en la Italia renacentista, por ejemplo, ¿no? El término afecto se refería a los movimientos de la mente y el cuerpo. Dante hace referencia a esto en el Purgatorio, ¿no? Específicamente. Secondo che ci affigiono i disiri e gli altri affetti, la ombra si figura. Es decir, él hace una referencia a el cuerpo, al afecto, y tiene que ver con un estado de la mente. Este punto es importante porque ya está hablando de la mente y no solamente del cuerpo. Es algo que vamos a ver ahora mismo. La palabra pasión deriva del latín pasio, que significa sufrir o perdurar. Y en inglés, por ejemplo, que affection y afecto son cuestiones diferentes, Thomas Wright, ya desde el 1604 decía que estos estados mentales son llamados pasiones, porque when these affections, aquello que afecta, me afecta en el cuerpo físicamente, are stirring in our minds, o sea, lo que me afecta externamente me perturba en la mente, se producen humores en el cuerpo. Ahí él está retomando una teoría medieval, ¿no? Bueno, Platón decía, ¿no? Que el alma está compuesta de razón y de emoción, y esto lo retoma Descartes directamente. Esta es la raíz del pensamiento occidental y la raíz también de las discusiones que se retoman en el siglo XIX. Hay una división entre razón y emoción. Y bueno, como les decía, las discusiones sobre cómo me puede afectar la representación de un afecto externo a mi interior, comienzan con la ópera, ¿no? En el siglo, muy al principio del siglo XVII.
Sin embargo, es hasta el siglo bueno, durante el siglo XVII, ¿no? O sea, toda la primera mitad que la medicina empezó a investigar los mecanismos de los efectos de la música en las pasiones, independientemente de que la ópera ya empezó, ya había empezado a existir, ¿no? Bueno, se explica, ¿no? Científicamente una parte de la representación artística, que es la música, y se empieza a plantear la necesidad de contexto histórico. Bueno, este es René Descartes. Y las pasiones del alma que él propone, o sea, las divide en admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza, que es algo que veremos después, que retoma Charles Le Brun, de quien vamos a hablar posteriormente. En su Tratado de las Pasiones del Alma, que aparece en París en 1649, había reflexionado aunque ya había reflexionado sobre ellas desde 1643, discute por correspondencia, ¿no? Con Isabel, bueno, son discusiones que retoma de discusiones con Isabel de Bohemia. Y él dice, el orden de la acción es el de la voluntad. El Tratado de las Pasiones es un estudio sobre las pasiones y también acerca del poder de la voluntad sobre lo que nos afecta, que es el cuerpo. Y él se pregunta cómo ser dueños de nuestras pasiones, que es más, o sea, que se inclina por un tema moral. ¿Qué dominio tiene la voluntad sobre aquello que se produce en el cuerpo sin su concurso, pero que nos afecta directamente? El alma racional, y aquí está Platón presente, se percibe no como libre reflexión de la conciencia, sino como afectada por estar unida al cuerpo, pero de todas formas hace una división entre alma racional y el alma, ¿no? Las pasiones, aunque sean del alma, nacen del cuerpo a partir de un movimiento muy particular de los espíritus animales, por tanto, en ningún caso pueden ser definidas o consideradas como movimientos del alma. Es un movimiento del cuerpo, apetitos del alma, sino pensamientos no claros y distintos, sino más bien oscuros y confusos. Las almas débiles son aquellas cuya voluntad sigue tan solo las pasiones del momento, que al ser contrarias entre sí, tiran de ella en una dirección y en otra. Y aquí ya está incorporando el término pasión, ¿no? La RAE dice que se le llama afecto a cada una de las pasiones del ánimo. Aquí hay un sinónimo. Rescata las pasiones, ¿no? Que son propuestas por Descartes, admiración, amor, odio, deseo, alegría y tristeza, y las compara con el afecto, o las hace un símil con el afecto, que han sido clasificadas desde hace siglos por filósofos como René Descartes, estoy leyendo textualmente, en 1649, o Baruch Spinoza en La teoría de los afectos, en 1677. El afecto es una pasión. La pregunta es, ¿esa pasión incide directamente al cuerpo a través de un estímulo externo o se crea desde el interior? Esa es la discusión que se va a tener durante el siglo XVII. Y entonces aparece Baruch Spinoza. Spinoza es posterior a Descartes, aunque más o menos es contemporáneo, pero él publica su teoría posteriormente a él y después de haberlo Descartes y después de haberlo reflexionado. Su pensamiento es muy moderno y lejos de ser platónico, él se pregunta por la cuestión sobre qué pasa si los afectos en realidad se pueden producir en el alma. La mayor parte de los que han escrito acerca de los afectos y la manera de vivir de los hombres parecen tratar no de cosas naturales, que siguen las leyes de la naturaleza, sino de cosas que están fuera de ella. Sin embargo, parecen concebir al hombre como un imperio dentro de otro imperio. Él dice, cuerpo y alma son una misma agencia, son una misma cosa, no son inseparables. Por lo tanto, el afecto también puede nacer desde dentro del alma, que eso es muy importante, ¿no? Bueno, vayamos entrando en materia. En cuanto a los afectos y la pintura, hay que tener en cuenta que los códigos culturales son parte de la comunicación humana. Yo no puedo interpretar sin tener códigos suficientes una obra de arte o una partitura, ¿no? O un retrato de una cultura de la cual no soy parte fundamental y no comparto estos códigos, ¿no? Y lo puedo intentar, pero no puedo llegar a interpretar con acuciosidad realmente qué es lo que se está tratando de decir.
La expresión de las pasiones se ha hecho, ¿no?, con códigos sociales y visuales distintos a lo largo del tiempo. En ese sentido, la pintura y la literatura pueden ser claves para descifrar esos códigos, a veces desactivados por las transformaciones de la convivencia y de la socialización. Esto es muy importante porque hay códigos que se han perdido a lo largo del tiempo. Yo a veces podría decir que hay gestos en las pinturas que no podemos hoy en día descifrar de la misma manera porque no tenemos información suficiente. Pinturas de otros siglos, ¿no? Quizás podemos reinterpretarlos, pero acceder a esos códigos sin tenerlos es muy complicado. Luego entonces podríamos decir que las emociones pues sí tienen un contexto. Esta pintura es una pintura que me gusta mucho, por eso inicié con ella. La pintó Antoine Watteau en 1718 y este es Pierrot. Pierrot era un payaso, ¿no?, de la corte y bueno, fue muy famoso en el siglo XVIII. Vamos a regresar a él más tarde, pero bueno, vean su rostro, por favor. Vean su rostro, vean sus ojos, observen bien sus manos, la postura de su cuerpo. Hay todo un código gestual. No hay nada, casi no hay nada más en la obra. Vean detalle otros personajes detrás, que son personajes que son identificables para la época, pero él está en primer plano, no nos está observando. ¿Recuerdan uno de las características de la tristeza, que era que no se enfocaba la mirada al frente? Bueno, este es uno de los casos. Y esto es posterior, ¿no?, a las teorías de la representación de la tristeza más modernas. Esto es lo que les comentaba. Bueno, llegamos a Charles Le Brun. Le Brun, basado en un cientificismo cartesiano, precisamente, ¿no?, en René Descartes, propuso una nueva forma de hacer palpables los sentimientos, o hacerlos palpables, o bueno, representarlos, ¿no? En la teoría de la expresión de las pasiones del alma, él expresa visiblemente estas pasiones. Y lo hace desde 1668, cuando impartió su conferencia sobre la expresión de las pasiones en la Academia Real de Pintura y Escultura de Francia, de la que después sería su director en 1683. En ese discurso él propuso, pues muy temprano, ¿no?, un modelo sistematizado para representar gráficamente las pasiones del alma, y el cual serviría como referencia fundamental para los ámbitos pictórico y escultórico de todo el siglo XVII y XVIII. Siglo XVIII. La obra de Le Brun supuso una revolución en el arte, pues consolidó un sistema de representación del afecto con el que los artistas, o bueno, los pintores, los artífices, podían comunicar un mensaje mediante un código de gestualidad que era interpretable en su contexto en la época. Y se hizo a través del dibujo, de la pintura, sin recurrir a la palabra. Cuando nosotros hacemos memes, recurrimos a la palabra, y esto es algo interesante. Se conocían los códigos en este momento. Había códigos culturales compartidos en un contexto muy determinado, ¿no?, con el cual se podían identificar afectos mucho más complejos que las emociones simples de las que hablamos al principio. Bueno, luego se hicieron versiones publicadas por discípulos, por seguidores suyos, entre ellos Jean Audran, Expresiones de las Pasiones del Alma, de 1727, que ahora veremos algo de él. Y esta es su propuesta, ¿no? Admiración, miedo o celos. Vean cómo se abren los ojos, se abre la boca, son rostros perfectamente definidos en cuanto a su expresividad. Y estos son los códigos que él establece. Es un sistema de representación de las expresiones. Es algo pues casi inédito, aunque ya había habido antes un intento. Esto es básicamente el manual de trabajo de muchos artífices durante el siglo XVII y XVIII, y la hipótesis que maneja, por ejemplo, Paula Mus, es que en la Nueva España fue muy posible, es casi seguro, ¿no?, que se haya manejado este código entre los artífices novohispanos. La tristeza, vean los ojos caídos, las cejas caídas, la boca entreabierta, pero con las comisuras de los labios hacia abajo, y la alegría, la comisura de los labios hacia arriba,
los ojos levantados, alzados, la mirada fija en un punto, casi mirando al espectador. Ahora vean, por favor, este grabado de Audran, que es uno de los discípulos de Lebrun. Vean los rostros que se pueden identificar en esta escena que es el Calvario de Jesús. Se pueden identificar perfectamente y cómo tomó precisamente de este manual y de esta sistematización de códigos para armar una escena e incorporarlos, que es algo que vamos a ver a través, insistentemente, ¿no? A partir de estos momentos. Bueno, Lebrun en la Nueva España. José de Ibarra, que es el protagonista de la exposición en torno a la cual se dan estos diálogos, pugnaba por la dignidad intelectual de la pintura a través de la aplicación de teorías pictóricas en su obra. Es probable que el conocimiento de la obra, ¿no?, de Charles Lebrun, como les comenté, haya sido uno de los caminos por los que los artífices de la Academia de Ibarra, que él empezó a formar muy tempranamente en la Nueva España, antes de que se estableciera una academia formalmente como la de San Carlos, hayan guiado la renovación pictórica de este siglo, ¿no? Eso es una hipótesis importante que maneja la doctora Mus. Ibarra pudo haber comenzado a utilizar la teoría de Lebrun al inicio de la década de 1730, muy temprano para la Nueva España, por lo que casi seguro alguno de su, tuvo manera, ¿no?, de acceder a las ediciones anteriores a las de los discípulos de Lebrun, ¿no?, que fueron publicándolas posteriormente. Vean esta imagen que pertenece a uno de los cuadros que se encuentra en la exposición en el Museo Amparo, el asombro. Vean cómo tiene la boca entreabierta, los ojos hacia arriba, es casi una representación, no una copia, sino una interpretación muy interesante, ¿no?, de una de las expresiones de las pasiones de Lebrun. Y esta, bueno, es muy evidente, ¿no?, que es la veneración o la devoción. Y es que los códigos que se manejaban para poder interpretar y representar afectos que tienen que ver con la pasión religiosa es algo que se ha perdido a lo largo de los siglos. Es decir, ahora, pues obviamente no vivimos nuestra espiritualidad de esta manera tan fervorosa, y por ello no tenemos acceso a este tipo de códigos, que son códigos que se manejaban perfectamente en la época, donde había un sentimiento espiritual exacerbado, ¿no? No sé, incluso si podríamos llegar un día, ¿no?, a una exposición como la nuestra y decir, claro, ese rostro es un rostro de veneración. No, porque ni siquiera, como decíamos en un principio, ni siquiera tenemos el vocabulario suficiente porque lo hemos dejado de usar. Entonces, si hemos dejado de usar un vocabulario que tiene que ver con los afectos, menos aún podemos tener las herramientas para interpretar códigos a los que ya no tenemos acceso. Bueno, los memes. Este señor, pues, seguramente lo han visto, ¿no? Insistentemente al infinito. A mí me causa mucha curiosidad el por qué lo usamos para todos los memes, ¿no? Vean bien su rostro y vean estos rostros. Hay algo que parece que está fuera de lugar, y ahí es a donde, bueno, más o menos con lo que voy a concluir. Ya en el siglo XX, por supuesto, Richard Dawkins, que es un científico muy polémico, por cierto, porque luego se enrolla ahí en discusiones sobre si Dios existe o no existe, en fin, introdujo el término meme en los 70s y lo concibe como el equivalente cultural de los genes biológicos. Es decir, el meme es una unidad de información. Él considera que los memes están en control de su propia reproducción. O sea, ya nosotros ya perdimos el control, ¿no? Se reproducen y se reproducen al infinito, respondiendo a una conducta, a una moda social que se transmite de persona a persona dentro de una cultura. Esto es súper importante. Nuevamente regresamos al contexto cultural. Las imágenes, la representación de los afectos sucede en un contexto cultural. Podemos identificar perfectamente este meme, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Podemos identificar estos rostros, podemos identificar una escena que es una escena intimista, hay un diálogo entre las personas, pero bueno, nosotros somos occidentales y esta pintura es occidental.
A mí me parece, ¿no? Y por eso concluyo con esto, que los memes actualmente, y sobre todo los memes que tienen, que resignifican o que traen a la actualidad obras de arte que a veces incluso ni siquiera conocemos su autoría, resignifican la propia historia del arte mediante su descontextualización, e identificamos en ellas gestos de una situación distinta, apoyados y descritos por un texto, que eso es algo interesante. Tenemos que ponerles un texto, porque los códigos a veces no se interpretan de la misma manera. Los memes de esta manera resignifican y reinterpretan un gesto mediante la descontextualización de sus códigos originales, de sus códigos culturales originales, y la imposición de un lenguaje verbal que describe una situación actual. Estamos dejando, yo creo, ¿no?, un enorme legado de resignificación visual de la gestualidad humana mediante la reproducción de obras de arte en las que el gesto va acompañado de un texto que delimita los nuevos usos de un lenguaje corporal en un contexto determinado. No conozco textos, memes japoneses, pero bueno, me encantaría poder tener acceso a ellos. ¿Qué pasa con el rostro de este hombre y por qué es tan famoso? Hay una especie de desfase de su expresión. Él tiene una expresión facial ya de sí, o sea, su cuerpo es así, su rostro es así, que parecería que está confuso, enojado, que algo le está doliendo. Y sin embargo, está expuesto en diferentes situaciones o se expone en diferentes situaciones, pues que no concuerdan necesariamente con lo que podría expresar físicamente su cuerpo. Yo creo que esa es la razón por la cual nos produce tanta ansiedad, ¿no? Incluso cuando lo vemos, y es protagonista de tantos memes. Pero bueno, la explicación incluso se podría encontrar, yo creo, ¿no?, en los estudios y en los ejercicios de cuestionamiento de qué pasa con la expresión de las emociones a lo largo del tiempo, con la imagen esta de Tournachon, creo que es muy claro, y también con la representación de Le Brun del dolor, el dolor simple. Y bueno, concluyo con esto, que es Pierrot otra vez diciendo, ya que es viernes, y por ahí el personaje a sus pies que dice, no. Muchas gracias. Gracias, Berenice. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bien lo pueden escribir en el chat o abrir su micrófono, por favor. Mira, mientras te leo, hay un comentario de Solana Andrade Agustín que dice, con respecto a lo que mencionaste al principio, Gertz menciona que la cultura consiste en estructuras de significación socialmente establecidas, en virtud de las cuales la gente hace cosas tales como señales de conspiración y se adhiere a estas, o percibe insultos y contesta a ellos. La cultura, ese documento activo, es pues pública, lo mismo que un guiño burlesco. No sé si tengas algún comentario. Pues me gustaría que pudiera hablar más de esto, quien puso el comentario. Hay actualmente una línea de pensamiento interesante que discute los usos del afecto, los usos públicos del afecto, las expresiones públicas del afecto. Creo que es una corriente de pensamiento ya establecida que se llama el giro afectivo, y tiene que ver mucho con postestructuralismo, son teorías, ¿no?, muy actuales que discuten esto. Más en el campo de la filosofía política, de la teoría crítica, pero no tanto en cuestiones de representación de los afectos, representación como producto cultural, me refiero a las representaciones como producto cultural. Pero bueno, me encantaría que pudiera decir un poco más. No sé si por aquí se encuentra todavía el maestro Agustín Solane, ¿nos puede hacer el comentario? Sí, pues básicamente es esta idea de todos los estudios culturales que hay con respecto a estas cuestiones semióticas, ¿no? A través del giro semiótico, del giro lingüístico, ¿no? Podemos entender todas estas
ideas. Y aquí me gustaría preguntar, ¿cómo es que se piensa que el texto de Lebrón, que la propuesta de Lebrón, se haya difundido más que las otras o no? Eso sí ya no me queda muy claro. ¿Cómo es que teniendo varias propuestas sobre los efectos, se difunden? ¿Cuáles son las que permean más? En este caso estoy entiendo que es la de Lebrón. Y retomando precisamente a Gertz con esas cuestiones precisamente de las culturas, y no la cultura, entonces estaríamos, creo yo, estableciendo ideas en tanto territorios. Gracias. Interesante. Sí, sí. O sea, las ideas se constriñen a un territorio específico y desde ahí es que yo creo que habría que historizar las representaciones del afecto. En cuanto a la semiótica, bueno, esto es por supuesto es un campo muy complejo. Hay símbolos y hay signos, ¿no? En un meme hay símbolos, ¿no? Que son, que es la composición, y hay signos que son las palabras. En ese aspecto me parece interesantísimo, ¿no? Que esta unidad cultural que es el meme, ¿no? Es una unidad cultural que se podría perfectamente estudiar a través de la semiótica. Sería muy interesante estudiarla por territorios, efectivamente. ¿Y cómo es que o sea, se difundió más la obra de Lebrun? Perdón, yo no hablo francés, pero qué bueno que lo dijo bien. ¿Cómo se difundió la obra de Lebrun? Bueno, Lebrun fue director de la Academia de Arte de Pintura y Escultura de la Real Academia de Pintura y Escultura de Francia. Entonces, su plataforma institucional es una primera un primer puente, ¿no? Para poderse difundir. Y luego, evidentemente, dentro de la academia, pues él tenía alumnos, discípulos, gente que discutía esto con él en esta institución y fuera. Y ellos publicaron sus propias versiones de las pasiones del alma en años posteriores, incluso póstumamente. Y esa es la razón, yo creo, o una de las razones por las cuales se difundió tan ampliamente respecto a otras teorías de los afectos anteriores, ¿no? Gracias, Berenice. Tenemos otro comentario de Dante Escarramán Fuentes. Dice, sería interesante considerar las implicaciones teóricas del discurso que permite interpretar la imagen. Esto en el sentido que la herramienta interpretativa puede venir de la estética, pero también, como lo mencionas en la ponencia, de estudios de anatomía o biología. Sí, es decir, los estudios por el momento están separados, excepto por bueno, hay una recopilación de Routledge que tiene que ver con la representación de los afectos a través de la historia en arte y medicina. Ahora les paso el nombre, pero yo que conozca o que sepa, es el único estudio que ha conjuntado ambas disciplinas. Es de 2005, 2006, creo. Gracias, Berenice. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario, alguna pregunta? Me parece que no. ¿Algún comentario final, Berenice? Sí, voy a darles el nombre de Gracias. de esta bibliografía porque es interesantísimo. Sí, o sea, a ver, por ejemplo, en términos de anatomía, es curioso, ¿no? Porque se ha estudiado la anatomía, hay estudios de anatomía artística, fue una disciplina que se implementó en la Academia de San Carlos desde el siglo XVIII, aquí en México, ¿no? Es un ejemplo. Yo tomé clases de anatomía artística y se hablaba muy poco de las teorías del afecto en términos fisiológicos y bueno, uno de los, la bibliografía base para los estudios anatómicos es la de Andrés Vesalio, porque claro, la lógica es primero hay que entender el cuerpo en su dimensión física y luego hay que entender el alma. ¿Por qué? No lo sé. Yo creo que esa es una visión muy, pues muy cartesiana, ¿no? Muy,
muy, muy cientificista, la separación del alma y el cuerpo. Todavía no hay suficiente influencia de Baruch Spinoza en el pensamiento moderno, creo, ¿no? Para poder entender al cuerpo como un todo. Bueno, ahora les voy a decir el libro del que estaba hablando. Es una compilación editada por Helen Hills, H-E-L-E-N, Hills, H-I-L-L-E-S, que se llama Representing Emotions, New Connections in the Histories of Art, Music and Medicine, de Routledge, por si lo quieren conseguir. Creo que es una muy buena compilación que discute precisamente eso. Pues muchas gracias, Berenice, muy interesante todo lo que nos comentas. Y bueno, pues te agradecemos la participación en esta charla. Si alguien ya no tiene ningún comentario, bueno, pues los invitamos a visitar el museo de miércoles a lunes de 10 a 18 horas con entrada gratuita y por supuesto a que visiten la exposición José de Ibarra, El lenguaje del afecto, que se encuentra en las galerías 1 y 2 del museo y estarán hasta el 23 de mayo. Muchas gracias. Nuevamente escribe Agustín Solano, gracias por la charla. Gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias, Berenice. Gracias a ustedes.